Mis propios hijos me robaron $78,000 y cuando los confronté, se rieron en mi cara. La familia necesitaba más, dijeron. Puedes envejecer sola, tenemos vidas que vivir, completó mi nuera. Esa noche, cancelé su herencia, les quité la camioneta y comencé los trámites para recuperar la casa donde vivían. Mi nombre es Rosa, tengo 69 años y esta es la historia de cómo mi familia me traicionó y cómo les devolví el favor. Era la mañana de mi cumpleaños número 69. Había despertado con esa extraña sensación de vacío que me acompañaba desde que enterré a mi esposo hace 8 meses. Las cortinas de encaje que tejí con mis propias manos hace décadas dejaban filtrar la luz dorada del amanecer. Me serví el café en la misma taza de porcelana que usaba desde mi matrimonio, esa con pequeñas rosas pintadas que ya habían perdido su brillo original. Esperaba que fuera un día especial. Después de tantos meses de luto, de comer sola, de ver televisión sin que nadie comentara conmigo las noticias, había decidido que era hora de reconectar con mi familia. Mónica, mi única hija, había prometido venir temprano con Carlos, su esposo, para celebrar juntos. Habían sido distantes desde el funeral, pero yo lo atribuí al dolor compartido. Revisé mi teléfono por tercera vez esa mañana. Ningún mensaje de felicitaciones. Ni siquiera un feliz cumpleaños, mamá. Me dije que tal vez querían sorprenderme llegando sin avisar, como hacían cuando eran jóvenes, y la casa se llenaba de risas y planes improvisados. Decidí revisar mi correo electrónico mientras esperaba. Tenía algunos mensajes de felicitación de viejas amigas, una promoción del supermercado y algo que me llamó la atención. Un mensaje de mi banco con el asunto «Alerta de seguridad en su cuenta». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nunca se había recibido algo así. Hice clic con manos temblorosas. «Estimada señora Rosa, hemos detectado actividad inusual en su tarjeta de crédito. Múltiples transacciones por montos considerables han sido realizadas en los últimos 30 días. Para su seguridad, le recomendamos revisar su estado de cuenta inmediatamente». El mundo se detuvo. Con dedos que apenas podían sostener el teléfono, accedí a mi cuenta bancaria. Lo que vi me quitó el aliento. Transacciones que no reconocía. Tiendas departamentales, restaurantes caros, incluso un concesionario de autos. El total era imposible de procesar. $78,000. Mi límite de crédito había sido completamente agotado. Mis ahorros de toda una vida, el dinero que había guardado para emergencias, para mi vejez, para dejarle algo a mi familia cuando ya no estuviera. Todo había desaparecido. Pero lo más extraño era que yo no había hecho ninguna de esas compras. Alguien había usado mi tarjeta sin mi conocimiento. Con el corazón desbocado marqué el número de Mónica. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara con voz somnolienta. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «Es muy temprano». «Mónica, cariño, necesito verte urgentemente. Ha pasado algo terrible con mi tarjeta de crédito. Alguien ha...» «Mamá, ¿puede esperar? Carlos y yo teníamos planes para hoy. Te vemos más tarde, ¿sí?» «Pero, hija, es mi cumpleaños. Y además esto es muy serio. Alguien gastó $78,000 de mi cuenta sin que yo...» Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Cuando Mónica volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. «Mamá, de eso queríamos hablarte. ¿Carlos y yo?» «Bueno, tuvimos una emergencia financiera. Tomamos prestado el dinero de tu tarjeta. Íbamos a decírtelo hoy». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tomaron prestado? ¿Sin preguntarme? ¿Cómo consiguieron mi tarjeta? La encontramos en tu cartera cuando vinimos después del funeral. Necesitábamos el dinero para el enganche de la casa nueva, para las deudas de Carlos, para algunas inversiones.
Tú no estabas usando ese dinero, mamá. Solo estaba ahí, guardado. Mis piernas se aflojaron. Tuve que sentarme en la silla más cercana. Mónica, ese dinero era todo lo que tenía. Mis ahorros, mi seguridad. Mamá, no dramatices. Somos familia. Lo que es tuyo también es nuestro, ¿no? Además, cuando tú ya no estés, de todas formas íbamos a heredar todo. Solo nos adelantamos un poco. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una dolía más que las anterior. Cuando yo ya no esté. Mónica, tengo 69 años, no 90. Ese dinero era para mi vejez, para mis medicinas, para... Ay, mamá, siempre tan exagerada. No te va a pasar nada. Además, nosotros te vamos a cuidar. Cuando sea necesario, ya veremos qué hacer. La línea se cortó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi propia hija había tomado mis ahorros sin preguntarme, como si fuera su derecho. Como si yo ya estuviera muerta. 2 horas después, escuché el sonido familiar del motor de la camioneta que yo les había regalado el año pasado. Era mi Ford Pickup roja, la que había sido de mi esposo y que decidí darles cuando Carlos perdió su trabajo. Ahora sabía que probablemente habían vendido su auto anterior con el dinero robado de mi cuenta. Los vi bajar del vehículo a través de la ventana de mi sala. Mónica llevaba un vestido verde esmeralda que nunca había visto antes, probablemente comprado con mi dinero. Zapatos de tacón caros, un bolso de marca. Carlos vestía un traje que se veía costoso, un reloj brillante en la muñeca. Parecían una pareja próspera, exitosa, gracias a mis ahorros. Abrí la puerta antes de que llegaran a tocar. Mónica me dio un beso rápido en la mejilla, como si fuera cualquier día normal. Carlos apenas me saludó con un movimiento de cabeza. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Mónica mientras se sentaba en mi sofá, como si nada hubiera pasado. «¿Ya preparaste algo especial para celebrar?» Los observé en silencio. Esta era mi hija, la niña que había criado sola durante años, mientras su padre trabajaba turnos dobles para darnos una vida mejor. La misma que había llorado en mis brazos cuando su primer novio la lastimó, la que me había pedido consejo para todo desde los 15 hasta los 40 años. ¿Cómo había llegado a esto? «Mónica, necesitamos hablar sobre el dinero», dije finalmente, manteniendo la voz calmada. Carlos se enderezó en su asiento. Por primera vez, me miró directamente. «Rosa, entendemos que puedas estar molesta, pero era necesario. Teníamos deudas urgentes que pagar». «¿Deudas urgentes?» Sentí cómo la sangre se me subía pese a la cara. Y no pudieron pedirme ayuda como personas civilizadas. Tenían que robarme mientras yo dormía. «No fue robo», intervino Mónica con un tono defensivo que no le había escuchado jamás. «Somos familia. Además, tú no necesitas tanto dinero. Vives sola, tu casa ya está pagada, no tienes gastos grandes». Me quedé mirándola, buscando en sus ojos algún rastro de la hija que conocía. «¿No necesito tanto dinero? Mónica, tengo 69 años. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si necesito cuidados especiales? ¿Qué pasa si...» «Ay, mamá», siempre pensando en lo peor. Me interrumpió con una risa que sonó forzada. «Estás sana, te ves bien. Tienes años por delante». Carlos se reclinó en el sofá, claramente incómodo, pero tratando de parecer casual. «Además, Rosa, seamos honestos. Ese dinero eventualmente iba a ser nuestro de todas formas. Solo nos adelantamos al proceso». Sus palabras me pegaron como una bofetada. «¿Al proceso? ¿Te refieres a mi muerte?» «No lo pongas tan dramático», dijo Mónica levantándose y caminando hacia la cocina como si fuera su casa. «Es solo dinero, mamá. Se puede recuperar». «¿Cómo se puede recuperar? Tengo 69 años. No puedo conseguir un trabajo.
No puedo empezar de cero. Mónica regresó con un vaso de agua, se sentó de nuevo y me miró con una expresión que no pude descifrar. Era como si estuviera viendo a una extraña, alguien que la molestaba. Mamá, honestamente, creo que estás exagerando. Nosotros te vamos a cuidar cuando sea necesario. Mientras tanto, puedes vivir tranquila con tu pensión. ¿Mi pensión? La voz me salió más alta de lo que quería. ¿Sabes cuánto recibo de pensión? $400 al mes. Con eso apenas cubro la electricidad y el teléfono. Carlos suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Bueno, entonces tendrás que ajustarte. Nosotros también tenemos gastos, Rosa. La casa nueva, el auto de Mónica, las vacaciones que habíamos planeado. ¿Las vacaciones? Los miré incrédula. ¿Gastaron mis ahorros en vacaciones? Necesitábamos un descanso, respondió Mónica sin mostrar ni un ápice de culpa. Carlos ha estado muy estresado con el trabajo. Me levanté lentamente, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Quiero que me devuelvan el dinero. Todo. Los dos se miraron y luego comenzaron a reírse. Primero fue una risa nerviosa, pero después se convirtió en carcajadas genuinas, como si hubiera dicho algo absurdamente gracioso. ¿Devolverlo? Carlos se limpió las lágrimas de los ojos. Rosa, ese dinero ya se gastó. La casa nueva, las renovaciones, el auto de Mónica, nuestro viaje a Europa el mes pasado. Todo está invertido. Además, mamá, añadió Mónica aún sonriendo, la familia necesitaba más ese dinero que tú. Nosotros tenemos vidas que vivir, planes que cumplir. Tú ya viviste tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miré a ambos, sentados cómodamente en mi sofá, vestidos con ropa comprada con mis ahorros, riéndose de mi dolor. Mónica tenía razón en una cosa. Yo ya había vivido mi vida, pero no de la manera que ella pensaba. ¿Sabes qué, Mónica? Mi voz salió tranquila, más calmada de lo que me sentía. Tienes razón. Ya viví mi vida. Trabajé 40 años para tener esos ahorros. Cuidé a tu padre durante su enfermedad gastando mis propios recursos. Pagué tu universidad, tu boda, ayudé con el enganche de tu primera casa. Mónica dejó de sonreír. Algo en mi tono la había alertado. Y tienes razón en otra cosa también. Continué. Ustedes tienen vidas que vivir, planes que cumplir, sueños que alcanzar. Carlos se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Así que les voy a hacer un favor, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Van a vivir esas vidas, van a cumplir esos planes, van a alcanzar esos sueños, pero lo van a hacer sin mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mónica poniéndose de pie. Quiero decir que pueden vivir sin mí, porque desde este momento eso es exactamente lo que van a hacer. Los observé salir por mi puerta, escuché el motor de mi camioneta alejarse y por primera vez en 8 meses, desde la muerte de mi esposo, me senté en mi sala completamente sola. Pero esta soledad era diferente. Era más profunda, más fría. Era la soledad de quien ha sido traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama matrimonial, mirando el techo, recordando cada palabra que habían dicho. Ya viviste tu vida, repetía en mi mente la voz de Mónica. La familia necesitaba más ese dinero que tú. Cada frase era como una puñalada que se enterraba más profundo con cada recuerdo. Al amanecer, tomé una decisión. Si ellos querían vivir sin mí, entonces iban a descubrir realmente lo que eso significaba. Mi primera llamada fue al banco. Buenos días, necesito cancelar inmediatamente todas las tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta y cambiar todos mis códigos de acceso. La empleada me explicó el procedimiento. Me ayudó a reportar el fraude.
Me aseguró que investigarían cada transacción no autorizada. Era un proceso largo, pero al menos había comenzado. Mi segunda llamada fue a mi abogado, Alejandro, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. «Rosa, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no sabía de ti». «Alejandro, necesito verte urgentemente. Tengo que hacer algunos cambios importantes en mi testamento». Hubo una pausa. «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?» «Digamos que mis prioridades han cambiado. ¿Puedes atenderme hoy?» Esa tarde estaba en su oficina, firmando documentos que revocaban completamente mi testamento anterior. Mónica y Carlos habían asumido que heredarían todo automáticamente. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. «¿Estás segura de esto, Rosa?», me preguntó Alejandro mientras revisaba los papeles. «Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». El siguiente paso era más complicado. La camioneta que les había regalado el año anterior todavía estaba a mi nombre. Legalmente, seguía siendo mía. Una llamada a la compañía de seguros confirmó que podía reportarla como uso no autorizado si el usuario registrado la estaba usando sin mi permiso. Pero el golpe más fuerte vendría después. La casa donde vivían Mónica y Carlos. Hacía 3 años, cuando tuvieron problemas financieros, yo había ayudado con una parte significativa del enganche. Pero lo que ellos no sabían era que, por sugerencia de Alejandro, yo había insistido en que mi nombre apareciera como copropietaria en las escrituras. «Es solo por precaución», les había dicho entonces, «para proteger la inversión de la familia». Ahora esa precaución se convertía en mi arma más poderosa. Durante los siguientes días, me dediqué a ejecutar mi plan en completo silencio. Contraté un servicio de grúa para recuperar la camioneta. Los encontraron estacionada fuera de un restaurante caro el sábado por la noche. Mónica me llamó histérica 2 horas después. «Mamá, nos robaron la camioneta. Estábamos cenando y cuando salimos ya no estaba». «Qué extraño», respondí con voz tranquila. «¿Ya reportaron el robo a la policía?» «Por supuesto, pero los oficiales dijeron algo muy raro. Dijeron que el vehículo había sido recuperado por la propietaria legal. ¿Tú sabes algo de esto?» «Sí, Mónica, yo mandé a recoger mi camioneta». Hubo un silencio largo. «¿Tu camioneta? Pero mamá, tú nos la regalaste». «No, querida, te la presté y ahora la necesito de vuelta». «Pero nosotros la necesitamos para trabajar. Carlos tiene que llegar a la oficina». «Entonces supongo que tendrán que encontrar otra solución, como tomar el autobús o comprar su propio vehículo con su propio dinero». Colgué antes de que pudiera responder. El lunes por la mañana, Alejandro se reunió conmigo para revisar los documentos de la casa. Como copropietaria, yo tenía derechos legales sobre la propiedad, y como ellos habían usado dinero robado de mi cuenta para hacer pagos de la hipoteca, técnicamente habían cometido un delito financiero. «Rosa, esto va a ser devastador para ellos», me advirtió Alejandro. «¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?» Pensé en las risas de esa tarde, en las palabras de Mónica, en la forma casual con que habían desechado mis sentimientos y mi futuro. «Alejandro, ellos tomaron la decisión de vivir sin mí. Ahora van a descubrir exactamente lo que eso significa». Esa misma tarde, Mónica y Carlos recibieron una notificación legal. Como copropietaria de la casa, yo estaba ejerciendo mi derecho a vender mi participación. Tenían 30 días para comprar mi parte, o la casa sería puesta en el mercado. Para comprar mi participación, necesitarían exactamente $78,000, el mismo dinero que habían robado de mi cuenta. El teléfono comenzó a sonar esa noche, una llamada tras otra. Mónica llorando, Carlos gritando, amenazas,
súplicas, promesas de devolverme el dinero que ya sabía que no tenían. Dejé que el teléfono sonara. Cada timbrazo era música para mis oídos. Había vivido 69 años siendo la madre comprensiva, la esposa sacrificada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Había criado a mi hija para ser independiente y fuerte, pero de alguna manera había criado a una persona que creía que tenía derecho a tomar lo que no era suyo. Ahora era mi turno de ser fuerte, mi turno de poner mis necesidades primero, mi turno de enseñarles que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a una mujer de 69 años había sido el error más grande de sus vidas. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No era el sueño de la paz, sino el sueño de quien finalmente había encontrado su propósito. Y mi propósito era mostrarles que Rosa no estaba muerta. Apenas estaba comenzando. La guerra silenciosa había comenzado, pero yo no había anticipado cuán doloroso sería el contraataque de mi propia hija. Durante las siguientes semanas, Mónica desplegó una campaña de manipulación emocional que hubiera impresionado a un general militar. Primero vinieron las lágrimas. Aparecía en mi puerta a todas horas, llorando, suplicando, recordándome momentos de su infancia. Mamá, ¿recuerdas cuando me leías cuentos antes de dormir? ¿Cuando me consolabas después de mis pesadillas? Así me vas a pagar todo el amor que me diste. Después llegaron las amenazas emocionales. Si haces esto, mamá, nunca más volverás a ver a tus nietos. Esta me dolió especialmente porque Mónica no tenía hijos, pero la amenaza implícita era clara. Nunca los tendría si yo continuaba con mi plan. Luego vino la campaña de desprestigio. Comenzó a llamar a mis pocas amigas cercanas, contándoles una versión distorsionada de los eventos. Según su relato, yo me había vuelto senil y vengativa, incapaz de entender que ellos solo habían pedido prestado el dinero para una emergencia familiar. Delia, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta un martes por la tarde. La conocía desde hacía 20 años. Habíamos compartido cafés, chismes del barrio y el dolor de perder a nuestros esposos. Rosa, querida, ¿podemos hablar? Mónica vino a verme ayer y estoy muy preocupada por ti. La invité a pasar. Celia se sentó con la expresión de alguien que está fomatar a punto de dar malas noticias. Cariño, tu hija me dijo que has estado actuando de manera extraña desde que murió tu esposo, que has estado acusándolos de robar dinero, que les quitaste el auto, que amenazas con vender su casa. Sentí cómo la traición se multiplicaba. Ahora no solo era víctima del robo de mi hija, sino también de su campaña para pintarme como una anciana confundida. Celia, ¿tú realmente crees que yo inventaría algo así? No creo que lo inventes, pero... Hizo una pausa incómoda. A veces, cuando perdemos a nuestro compañero de vida, podemos malinterpretar las cosas. El dolor nos hace ver enemigos donde no los hay. Le mostré los estados de cuenta del banco, las transacciones no autorizadas, las fechas y montos exactos. Vi cómo su expresión cambiaba mientras revisaba los documentos. $78,000 en compras que claramente yo no había hecho. Dios mío, Rosa. Esto es terrible. ¿Mónica realmente hizo esto? No solo lo hizo Celia. Cuando la confronté, se rió en mi cara y me dijo que ya había vivido mi vida. Celia se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarles que subestimar a una mujer de 69 años fue el error más grande de sus vidas. Pero la soledad seguía siendo mi compañía más constante. Las noches eran las peores. Me despertaba a las 3 de la madrugada, en esa hora silenciosa, donde todos los miedos se magnifican, y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto.
¿Era una madre cruel? ¿Era una mujer vengativa? ¿O simplemente era alguien que finalmente había encontrado su dignidad? Una madrugada, mientras revisaba viejas fotografías familiares, encontré algo que cambió todo. Entre los documentos que mi esposo guardaba en su escritorio, había una carpeta que nunca había revisado completamente. Contenía pólizas de seguro, documentos de inversiones y algo que me dejó sin aliento. Escrituras de 3 propiedades que yo no sabía que existían. Mi esposo, durante todos nuestros años de matrimonio, había sido increíblemente discreto con las finanzas. Yo sabía que teníamos ahorros, que la casa estaba pagada, que había una pequeña pensión. Pero nunca imaginé la verdadera extensión de nuestro patrimonio. Había un departamento de renta en el centro de la ciudad que había estado generando ingresos durante años. Había un pequeño terreno comercial que había comprado como inversión y que ahora valía una fortuna. Y había una cuenta de inversiones que había crecido silenciosamente hasta convertirse en una suma considerable. Llamé a Nes Alejandro inmediatamente. ¿Tú sabías de todo esto? Rosa, tu esposo me pidió específicamente que no te dijera nada mientras él estuviera vivo. Quería que vivieras sin preocupaciones financieras, pero también quería asegurarse de que, si algo le pasaba, tuvieras recursos suficientes para el resto de tu vida. ¿Cuánto dinero hay en total? Hubo una pausa larga, incluyendo las propiedades, las inversiones y los seguros de vida, aproximadamente $400,000. El mundo se detuvo. Yo no era la viuda pobre y vulnerable que Mónica y Carlos habían imaginado. Era técnicamente una mujer adinerada. Una mujer que había sido robada por su propia familia, que había sido despreciada y humillada, pero que tenía recursos que ellos nunca habían soñado. Alejandro, quiero que hagas algo por mí. Quiero que comiences los trámites para vender mi participación en la casa de Mónica inmediatamente. Y quiero que investigues si hay alguna manera legal de recuperar el dinero que robaron de mi cuenta. Rosa, con estos recursos podrías simplemente olvidarte del dinero robado. Podrías... No, lo interrumpí. No se trata del dinero, Alejandro. Se trata del principio. Se trata de que mi propia hija me mire a los ojos y me diga que ya viví mi vida. Se trata de que crean que pueden tratarme como basura porque soy vieja y estoy sola. ¿Qué quieres hacer exactamente? Miré por la ventana hacia la calle donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había enterrado a mi esposo, donde había planeado pasar mis últimos años en paz. Quiero que aprendan que Rosa no ha terminado de vivir. Apenas está comenzando. Esa noche, por primera vez desde el robo, me sentí poderosa. No era la víctima indefensa que habían imaginado. Era una mujer con recursos, con opciones, con la capacidad de cambiar las reglas del juego. Y las reglas estaban a punto de cambiar drásticamente. Con mi nueva realidad financiera, desarrollé un plan más sofisticado de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de recuperar mi dinero o enseñarles una lección. Se trataba de una reestructuración completa de mi vida. Y ellos iban a ser testigos de mi transformación. Lo primero que hice fue mudarme. Encontré un hermoso apartamento en el centro de la ciudad, cerca de las tiendas elegantes, los restaurantes que había admirado desde lejos durante años, y curiosamente, a solo 3 cuadras del edificio donde Mónica y Carlos trabajaban. El apartamento era todo lo que mi casa anterior no era: moderno, luminoso, con ventanales enormes que daban a la ciudad. Contraté decoradores, compré muebles nuevos, arte para las paredes. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. También contraté un servicio de limpieza,
un chef personal para 3 días a la semana, y me inscribí en un gimnasio exclusivo. A los 69 años, decidí que era hora de tratarme como la mujer valiosa que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. Mientras tanto, los efectos de mis acciones legales comenzaron a manifestarse en la vida de Mónica y Carlos. Sin la camioneta, Carlos tuvo que tomar transporte público para ir al trabajo, lo que le agregaba 2 horas diarias a su rutina. Sin acceso a mi dinero para hacer los pagos de la casa, comenzaron a atrasarse en la hipoteca. Pero lo más efectivo fue algo que no habías anticipado: el deterioro de su relación matrimonial. Celia, que se había convertido en mi informante involuntaria debido a su amistad con otras vecinas del barrio donde vivían, me contaba los detalles durante nuestros cafés semanales. Rosa, se oyen gritos terribles a todas horas. Anoche la vecina de al lado me dijo que Carlos le gritó a Mónica que todo era culpa de ella por haber robado el dinero tan obviamente, que debieron haber sido más inteligentes. ¿Y qué respondió Mónica? Le gritó de vuelta que él había sido quien sugirió usar tu tarjeta en primer lugar, que él había dicho que nunca te darías cuenta porque eras una vieja que no revisa sus cuentas. Cada detalle era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. No habían robado mi dinero en un momento de desesperación. Lo habían hecho con calculada crueldad, asumiendo que yo era demasiado ingenua o demasiado vieja para darme cuenta. Un mes después de mudarme, ocurrió algo que no había planeado, pero que resultó perfecto. Estaba almorzando en un restaurante elegante cerca de mi nuevo apartamento cuando vi a Mónica entrar al lugar. Obviamente no me había visto. Estaba buscando una mesa, claramente nerviosa e incómoda en un lugar tan caro. Esperé hasta que la sentaran y luego me acerqué a su mesa. «Hola, Mónica». Se sobresaltó tanto que derramó agua sobre la mesa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Almorzando. ¿Y tú?» Yo tengo una reunión de trabajo». Sus ojos recorrieron mi apariencia. El vestido color vino que había comprado la semana anterior. Las joyas que nunca me había permitido usar. El corte de cabello profesional que me había hecho en el salón más exclusivo de la ciudad. «Te ves diferente», dijo con voz pequeña. «Me siento diferente. ¿Puedo sentarme un momento?» Asintió, claramente confundida. Me senté frente a ella y pude ver de cerca cómo las últimas semanas la habían afectado. Tenía ojeras, se veía cansada, estresada. Su ropa, aunque aún cara, mostraba signos de descuido. «Mónica, ¿cómo van las cosas?» «Mamá, tú sabes exactamente cómo van las cosas. Nos estás destruyendo». «Yo los estoy destruyendo». Interesante perspectiva. «Mamá, por favor. Sé que estás enojada y tienes derecho a estarlo, pero esto ya fue demasiado lejos. Carlos perdió su trabajo». Esta era información nueva. ¿Perdió su trabajo? ¿Por qué? Porque sin el auto llegaba tarde constantemente. ¿Y por qué? Porque el estrés lo tenía tan alterado que tuvo una pelea con su jefe. Se detuvo, respiró profundo. «Mamá, lo estamos perdiendo todo». ¿Todo? Como yo perdí todo cuando ustedes me robaron mis ahorros. No fue robo. Somos familia, mamá. Lo que es tuyo también debería ser nuestro. La miré en silencio. Aún después de todo, seguía sin entender la magnitud de lo que había hecho. «Mónica, ¿tú realmente crees eso? ¿Crees que por ser familia tienes derecho a tomar lo que no es tuyo sin preguntarme?» «Mamá, nosotros te íbamos a cuidar cuando fuera necesario. Íbamos a...» «¿Cuándo fuera necesario? ¿Cómo ahora? ¿Dónde están ahora que necesito saber que mi familia me respeta? ¿Dónde están ahora que necesito saber que no soy solo una cuenta bancaria con piernas para ustedes?» Mónica comenzó a llorar.
lágrimas genuinas, no las calculadas que había usado en las semanas anteriores. Mamá, no sabíamos que te ibas a poner así. Pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Entender que mi propia hija me ve como alguien que ya no merece respeto porque soy vieja? ¿Entender que creen que mi única función es darles dinero hasta que me muera? No es así, mamá. ¿No? Mónica, ustedes literalmente me dijeron que ya había vivido mi vida. Me dijeron que podía envejecer sola. Me dijeron que tenían vidas que vivir sin mí. El silencio se extendió entre nosotras. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que recordó sus propias palabras. El momento en que se dio cuenta de cuán crueles habían sonado. Mamá, estábamos estresados. No queríamos decir. Mónica, las palabras que decimos cuando estamos estresados son las que realmente pensamos. El estrés no crea crueldad, solo la revela. Me levanté de la mesa. Disfruta tu almuerzo, hija. Yo tengo una cita en el spa esta tarde. Aparentemente, aún tengo vida que vivir. La dejé allí, llorando en silencio, en un restaurante que probablemente no podía pagar. Mientras caminaba hacia la salida, me sentí más fuerte que nunca. No era crueldad lo que sentía, era claridad. Los siguientes meses fueron una revelación sobre quién era realmente Rosa, cuando nadie esperaba nada de ella, excepto que existiera silenciosamente. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por décadas. Comencé a viajar, pequeños viajes de fin de semana a ciudades cercanas, redescubriendo la sensación de despertar en lugares nuevos. Pero el cambio más significativo fue interno. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones no giraban en torno a las necesidades de otros. No me levantaba pensando en qué cocinar para alguien más, qué limpiar, qué problema familiar resolver. Me levantaba pensando en qué me haría feliz ese día. Mientras tanto, el mundo de Mónica y Carlos continuaba desmoronándose de maneras que ni siquiera yo había anticipado. La presión financiera había expuesto grietas en su matrimonio, que aparentemente habían existido durante años. Celia llegó a mi apartamento un viernes por la tarde con noticias frescas del barrio. Rosa, ayer hubo una escena terrible en casa de tu hija. Los vecinos llamaron a la policía porque los gritos se oían hasta la calle. ¿Qué pasó? Aparentemente, Carlos descubrió que Mónica había estado ocultando deudas de tarjetas de crédito. Miles de dólares que había gastado en ropa y tratamientos de belleza durante los últimos años. Dinero que él pensaba que estaban ahorrando. La ironía no se me escapó. Mónica había juzgado mis gastos como innecesarios, pero ella había estado acumulando deudas secretas en cosas completamente superficiales. «Y hay más», continuó Celia. Carlos le gritó que todo había sido culpa de ella por haber arruinado la relación contigo. Que ahora no solo habían perdido el dinero robado, sino también cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Reconciliación? Aparentemente, ellos contaban con que eventualmente los perdonarías y les devolverías el acceso a tu dinero. Carlos le gritó que ahora se habían quedado sin la gallina de los huevos de oro. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, ellos aún me veían como un recurso financiero, no como una persona. No habían aprendido nada. 2 semanas después, recibí una llamada que no esperaba. Era Carlos. «Rosa, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito pedirte algo». Su voz sonaba diferente, más pequeña, derrotada. «Te escucho. Mónica no sabe que te estoy así llamando. Ella está muy mal, Rosa. Muy mal. Desde que perdí el trabajo, desde que comenzamos a tener problemas con la casa.
Ella ha estado... No sé cómo explicarlo. Está conmovida, como si hubiera perdido la conexión con la realidad. Sentí una punzada de preocupación maternal que traté de ignorar. ¿Qué quieres decir exactamente? Se pasa días enteros sin salir de la cama. No come, no se baña. Solo llora y repite que lo arruinó todo, que perdió a su madre por dinero que ya ni siquiera tenemos. A pesar de todo, Mónica seguía siendo mi hija. La imagen de ella deprimida, destruida, me causaba dolor. Pero también sabía que este era el momento crucial. Si cedía ahora, si regresaba corriendo a salvarla, nunca aprendería la lección real. Carlos, ¿me estás pidiendo que vuelva y arregle todo como si nada hubiera pasado? No, no exactamente. Sé que eso es imposible, pero... ¿podrías al menos hablar con ella? ¿Podrías al menos decirle que no la odias para siempre? ¿Y tú, Carlos? ¿Tú has aprendido algo de todo esto? Hubo un silencio largo. He aprendido que somos unas personas terribles. He aprendido que tratamos como basura a la única persona que realmente nos amaba incondicionalmente. He aprendido que el dinero que robamos no valía ni una fracción de lo que perdimos. Era la primera vez que escuchaba remordimiento genuino en su voz. ¿Y qué más has aprendido? He aprendido que tú no eras la vieja indefensa que pensábamos que eras, que subestimarte fue el error más grande de nuestras vidas. Y he aprendido que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar simplemente pidiendo perdón. Sus palabras tenían peso, sonaban auténticas. Pero también sabía que las personas desesperadas dicen lo que creen que otros quieren oír. Carlos, ¿realmente crees que Mónica ha aprendido esas lecciones? ¿O simplemente está triste porque las consecuencias resultaron ser más severas de lo que esperaba? Honestamente, Rosa, no lo sé, pero sé que se está autodestruyendo. Y por más que me odie por todo lo que hicimos, no puedo verla así. Colgué el teléfono sin dar una respuesta. Durante días las palabras de Carlos resonaron en mi mente. ¿Era una madre cruel por permitir que mi hija sufriera? ¿O era una mujer inteligente que sabía que el verdadero cambio solo viene a través del verdadero sufrimiento? Una semana después, tomé una decisión. No iba a correr a salvar a Mónica, pero tampoco iba ya a ignorar completamente su situación. En lugar de eso, iba a hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida. Iba a actuar completamente según mis propios términos. Llamé a Alejandro. Quiero que redactes una carta muy específica dirigida a Mónica, y quiero que se la entregues en persona. ¿Qué debe decir la carta? Debe decir exactamente lo que necesita escuchar. Ni más ni menos. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. No era cruel, pero tampoco era compasiva. Era honesta, brutalmente honesta. Iba así a cambiar todo entre nosotras para siempre. La carta que escribí esa noche fue la culminación de meses de dolor, reflexión y crecimiento personal. Cada palabra fue elegida cuidadosamente. Cada frase pesada con la precisión de alguien que finalmente había encontrado su voz después de décadas de silencio. Querida Mónica, comenzaba. Esta carta no es una invitación a la reconciliación, ni una declaración de guerra. Es simplemente la verdad de una madre que ama a Siukos y a su hija, pero que ya no está dispuesta a ser lastimada por ella. Continué escribiendo durante horas, hasta que las primeras luces del amanecer se filtraron por las ventanas de mi apartamento. Le hablé sobre el dolor de descubrir no solo el robo, sino la actitud casual con la que habían tomado mis ahorros. Le expliqué cómo sus palabras sobre que ya había vivido mi vida habían sido más devastadoras que el dinero perdido. Pero también le escribí sobre algo más profundo. Cómo esta experiencia me había forzado a examinar mi propia complicidad
en crear la dinámica tóxica entre nosotras. ¿Había sido yo tan generosa que había enseñado a mi hija a tomar sin dar? ¿Había sido tan abnegada que nunca le había mostrado cómo respetar los límites? La parte más difícil de escribir fue el fitosafio, el final. Si realmente has aprendido algo de estos meses, si realmente has entendido el daño que causaste, entonces demuéstralo. No con palabras, no con lágrimas, sino con acciones. Demuestra que puedes ser la mujer que crié, no la persona en la que te convertiste. Alejandro entregó la carta un martes por la tarde. Me dijo que Mónica la leyó en su presencia, que lloró sin hacer ruido y que lo único que dijo fue: «Dígale a mi madre que recibí su mensaje». Durante 2 semanas no supe nada de ella. Ni llamadas, ni visitas inesperadas, ni mensajes a través de terceros. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Luego, un viernes por la mañana sonó el timbre de mi apartamento. Cuando abrí la puerta encontré a una mujer que tardé varios segundos en reconocer como mi hija. Mónica había perdido peso, mucho peso. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba recogido en una coleta simple. No llevaba maquillaje y vestía ropa sencilla que no reconocía. Pero lo más impactante era su expresión. Había una quietud en sus ojos que nunca había visto antes. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» La dejé entrar sin decir palabra. Se sentó en el sofá de mi sala, mirando alrededor del apartamento que había creado para mí misma, tomando en cuenta cada detalle de mi nueva vida. «Te ves bien, mamá. Te ves libre». «¿A qué vienes, Mónica?» «Vengo a decirte que tienes razón. En todo». Su voz era diferente, más suave, sin la arrogancia defensiva que había caracterizado nuestras conversaciones previas. «Vengo a decirte que tomé una decisión». «¿Qué decisión?» «Dejé a Carlos. Esta no era la noticia que esperaba». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que él nunca se sintió realmente culpable por lo que te hicimos. Se sintió mal por las consecuencias, pero no por el acto en sí. Cada conversación que teníamos terminaba con él culpándote por ser demasiado dramática, o culpándome a mí por haber arruinado nuestra situación financiera cómoda». Se detuvo, respiró profundo. «Pero la verdad es que yo también tardé en entenderlo realmente. Durante semanas estuve enojada contigo, sintiéndome víctima de tu venganza. No fue hasta que leí tu carta que finalmente entendí lo que realmente había hecho». «¿Y qué fue lo que realmente hiciste?» «Te traicioné de la manera más cruel posible. No solo te robé dinero, mamá. Te robé tu dignidad. Te robé tu derecho a envejecer con seguridad financiera. Te robé tu derecho a confiar en tu propia familia». Su voz se quebró ligeramente. «Y peor que todo eso, te robé el derecho a sentirte amada incondicionalmente por tu propia hija». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran las lágrimas manipuladoras de meses anteriores. Estas eran lágrimas de entendimiento genuino. «Mamá, no vine a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y vine a decirte que voy a pasar el resto de mi vida tratando de convertirme en el tipo de persona que merece tener una madre como tú». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que conseguí un trabajo real, que paga poco, pero que es honesto. Significa que me mudé a un apartamento pequeño que puedo pagar con mi propio sueldo. Significa que estoy yendo a terapia para entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a la persona que más me ama. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaba perdonado. Pero una parte más sabia sabía que este era el momento más crucial de toda nuestra relación. «¿Y qué quieres de mí, Mónica?» «Nada, mamá.
Absolutamente nada. Solo quería que supieras que finalmente desperté. Que finalmente entendí el daño que causé. Y que si algún día, en el futuro, decides que quieres que sea parte de tu vida nuevamente, yo voy a estar lista para ser la hija que siempre debí haber sido. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. Mamá, una última cosa. El dinero que te robamos. Sé que nunca podré devolvértelo todo, pero he hablado con un abogado sobre establecer un plan de pagos. Quiero devolverte cada centavo, aunque me tome el resto de mi vida. Mónica se volvió hacia mí. ¿Sí? El dinero ya no importa. Lo que importa es que finalmente entendiste que no era sobre el dinero. Era sobre el respeto. Asintió, sin decir más, y se fue. Esa noche me quedé despierta durante horas, no porque estuviera angustiada, sino porque estaba procesando algo que no había esperado sentir. Esperanza. No esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo y mejor sobre las ruinas de lo que habíamos perdido. Los meses que siguieron a la visita de Mónica fueron de una tranquilidad extraña, pero bienvenida. No hubo llamadas desesperadas. No hubo apariciones dramáticas en mi puerta. No hubo intentos de manipulación emocional. Era como si finalmente hubiéramos encontrado un equilibrio, aunque frágil. Mónica cumplió su palabra de maneras que no esperaba. Cada mes recibía un sobre con un cheque pequeño, acompañado de una nota breve. Para la deuda de mamá, Mónica. Los cheques eran por cantidades modestas, 50 o 100 dólares, pero llegaban religiosamente el primer viernes de cada mes. No eran suficientes para hacer una diferencia significativa en mi situación financiera, pero representaban algo mucho más valioso: consistencia y compromiso. Durante este tiempo, también descubrí algo sobre mí misma que me sorprendió. Sin el drama constante de la situación familiar, sin la necesidad de estar siempre en guardia o planeando mi próximo movimiento estratégico, comencé a experimentar una paz que no había conocido en décadas. Me involucré como voluntaria en un centro de apoyo para mujeres mayores que habían sufrido abuso financiero por parte de sus familias. Descubrí que mi historia no era única. Había docenas de mujeres que habían sido víctimas de hijos, nietos o familiares que habían abusado de su confianza y sus recursos. Compartir mi experiencia con estas mujeres me dio una perspectiva nueva sobre lo que había vivido. No era solo una madre traicionada. Era una sobreviviente que había logrado recuperar su poder en una situación donde muchas simplemente se resignan a ser víctimas. Celia se convirtió en mi confidente más cercana durante este periodo. Nuestros cafés semanales eran una mezcla de chismes del barrio y reflexiones profundas sobre la vida, el envejecimiento y las relaciones familiares complicadas. Rosa, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido tan dura con Mónica?, me preguntó un día mientras tomábamos café en la terraza de mi apartamento. Nunca, respondí sin dudar. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más necesario. Si hubiera cedido inmediatamente, si hubiera corrido a salvarla cuando comenzó a sufrir las consecuencias, nunca habría aprendido la lección real. Pero, ahora que ha cambiado, que está tratando de reparar el daño, ahora estoy orgullosa de ella por primera vez en años. No porque esté tratando de reparar el daño, sino porque finalmente entendió que había daño que reparar. Un día de otoño, casi un año después de que todo comenzara, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, un abogado que no conocía. Señora Rosa, la llamo en representación de Carlos, el ex esposo de su hija.
Él quiere establecer un acuerdo para devolverle el dinero que le robaron. ¿Carlos quiere devolver el dinero? Sí, señora. Aparentemente ha estado trabajando 2 empleos durante los últimos meses y ha logrado ahorrar una cantidad considerable. Quiere liquidar su parte de la deuda completamente. Esto me sorprendió. Habían asumido que Carlos simplemente había desaparecido de nuestras vidas después del divorcio. ¿Por qué ahora? Dice que quiere cerrar este capítulo de su vida correctamente, que quiere poder mirarse al espejo sin vergüenza. Acepté reunirme con Roberto para discutir los detalles. Una semana después, Carlos depositó $26,000 en mi cuenta bancaria, aproximadamente 1/3 de lo que habían robado. No era todo, pero era un gesto significativo. Con el dinero vino una carta personal de Carlos. Rosa, sé que esto no borra lo que hice, pero quiero que sepas que trabajar para devolverte este dinero me ha enseñado más sobre el valor del trabajo honesto de lo que aprendí en toda mi vida anterior. Gracias por enseñarme, aunque de la manera más dura posible, que las acciones tienen consecuencias. Carlos. Esa noche llamé a Mónica por primera vez en meses. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida, pero no angustiada. Mónica, Carlos me devolvió su parte del dinero. Hubo un silencio largo. Sí, lo sé. Me lo dijo antes de hacerlo. Quería teleasegurarse de que yo supiera que él estaba tomando responsabilidad por sus propias acciones. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento aliviada. Me siento como si finalmente ambos estuviéramos creciendo, convirtiéndonos en adultos reales en lugar de niños egoístas. Mónica, ¿te gustaría almorzar conmigo el próximo domingo? Otro silencio, pero esta vez pude escuchar la emoción en su respiración. ¿En serio? En serio. Pero con una condición. Lo que sea, mamá. Nada de hablar sobre el pasado. Nada de disculpas repetidas, nada de promesas sobre el futuro. Solo quiero conocer a la persona en la que te has convertido ahora. Trato hecho. Ese domingo, por primera vez en más de 1 año, compartí una comida con mi hija. No era la misma Mónica que había conocido toda mi vida, pero tampoco era la persona cruel que me había robado y humillado. Era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a existir en el mundo con integridad y humildad. No hablamos sobre perdón, porque ambas entendíamos que el perdón real no se declara en una conversación. Se construye a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. No hablamos sobre reconciliación, porque ambas sabíamos que lo que habíamos tenido antes estaba roto para siempre y que tendríamos que construir algo completamente nuevo si íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro. En lugar de eso, hablamos sobre sus planes para volver a estudiar, sobre mi trabajo voluntario, sobre los libros que estábamos leyendo, sobre la vida que cada una estaba construyendo, independientemente de la otra. Al final del almuerzo, cuando nos despedimos, no hubo abrazos dramáticos ni declaraciones emocionales. Solo un apretón de mano suave y un hasta pronto mutual que contenía más esperanza genuina que todas las promesas y súplicas de los meses anteriores. 2 años después de que mi mundo se tambaleara por la traición de mi propia familia, me encontré sentada en la terraza de mi apartamento en una tarde dorada de primavera, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había sido mi transformación. Ya no era la misma Rosa que había despertado aquella mañana de cumpleaños, esperando una celebración familiar y encontrando en su lugar la peor traición imaginable. Esa Rosa había sido una mujer que definía su valor a través de lo que podía dar a otros, que medía su éxito como madre por lo felices que hacía a sus hijos, incluso a costa de su propia dignidad.
La Rosa que existía ahora era diferente. No era cruel ni amargada, pero había aprendido que el amor sin límites no es amor verdadero. Es complicidad en la destrucción mutua. Había aprendido que enseñar consecuencias no es falta de amor, sino la expresión más profunda del amor real. Mónica y yo habíamos desarrollado una rutina de almorzar juntas una vez al mes. Estas comidas se habían convertido en algo precioso para ambas, no porque fingieran que el pasado no había existido, sino porque habían creado un espacio nuevo, donde podían conocerse como las personas en las que se habían convertido. En nuestro almuerzo más reciente, Mónica me había contado sobre una promoción en su trabajo, sobre los cursos nocturnos que estaba tomando para mejorar sus habilidades profesionales, sobre la pequeña vida que había construido con su propio esfuerzo. Había una dignidad en su voz que nunca había escuchado antes, una satisfacción que venía de logros genuinos en lugar de beneficios no ganados. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», me había dicho hacia el final de esa comida. «Por supuesto. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así cuando decidiste enseñarnos esa lección?». Había pensado en su pregunta durante días antes de responder. Mónica, cuando comencé a tomar esas decisiones, no estaba pensando en cómo terminarían las cosas. Estaba pensando en cómo tenían que empezar. Tenían que empezar con respeto. Tenían que empezar con consecuencias reales. Tenían que empezar con la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que yo era una persona valiosa que merecía ser tratada con dignidad, incluso por mi propia familia, especialmente por mi propia familia. El centro de apoyo donde trabajaba como voluntaria se había convertido en una parte central de mi nueva identidad. Había ayudado a docenas de mujeres a navegar situaciones similares a la mía, y había aprendido que mi historia, aunque dolorosa, tenía el poder de inspirar a otras a encontrar su propia fuerza. Una de las mujeres que había ayudado, Miriam, me había dicho algo que llevaba conmigo todos los días. «Rosa, tú no solo te salvaste a ti misma, nos enseñaste a todas que es posible recuperar nuestro poder, sin importar la edad que tengamos o cuánto tiempo hayamos permitido que otros abusaran de nosotras». Había decidido escribir un libro sobre mi experiencia. No era una historia de venganza, aunque algunos elementos pudieran parecer vengativos. Era una historia sobre recuperación. Recuperar la dignidad, recuperar el respeto propio, recuperar el derecho a vivir según los propios términos. El título que había elegido era simple: Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. En las páginas de ese libro explicaba cómo había aprendido que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Cómo había descubierto que rescatar constantemente a otros de su propia irresponsabilidad no es bondad, sino una forma de discapacidad emocional mutua. Pero también escribía sobre el perdón, no como un evento único, sino como un proceso continuo. Había perdonado a Mónica, pero ese perdón había llegado naturalmente a través de observar su cambio genuino a lo largo del tiempo. No había sido un perdón declarado dramáticamente en un momento de reconciliación emocional. Había sido un perdón ganado a través de consistencia, respeto y crecimiento mutuo. Carlos había continuado enviando pagos mensuales y, sorprendentemente, había terminado devolviendo casi todo el dinero que había tomado. Más importante aún, había enviado una carta final donde escribía: «Rosa, trabajar para devolverte este dinero me cambió más que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Me enseñó que el dinero fácil siempre cuesta más de lo que vale. Gracias por no permitir que escapara sin consecuencias. Me convertí en un mejor hombre por tener que enfrentar lo que había hecho.
Mónica había logrado devolver aproximadamente la mitad de su parte de la deuda. Los pagos seguían llegando mensualmente, pequeños pero consistentes. Pero más valioso que el dinero era lo que esos pagos representaban: un compromiso continuo con la reparación, una demostración de que había entendido verdaderamente el principio detrás de la lección. En mi nueva vida había encontrado una paz que nunca había experimentado antes. No era la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de saber que tenía las herramientas y la fortaleza interior para manejar cualquier desafío que la vida me presentara. Había aprendido que la edad no era una descalificación para la reinvención personal. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir respeto, para decidir vivir según los propios valores, en lugar de las expectativas de otros. Esa tarde en mi terraza, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que había llegado a amar, reflexioné sobre la pregunta que me había hecho a mí misma tantas veces durante los momentos más oscuros de esta experiencia. ¿Había hecho lo correcto? La respuesta seguía siendo la misma. Había hecho lo necesario. No había sido fácil, no había sido cómodo, y ciertamente no había sido el camino que hubiera elegido si hubiera tenido otras opciones. Pero había sido auténtico, había sido valiente y había sido efectivo. La Rosa que existía ahora a los 71 años era una mujer que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere la disposición a perder temporalmente a alguien para tener la posibilidad de encontrar a la mejor versión de esa persona en el futuro. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, sonreí al recordar las palabras que había escrito en la página final de mi libro. Al final, no se trataba de enseñarles una lección. Se trataba de aprender a valorarme lo suficiente como para exigir que otros me valoraran también. Y ese aprendizaje, a los 69 años, fue el regalo más grande que me pude haber dado a mí misma. 5 años han pasado desde aquella mañana de mi cumpleaños número 69, que cambió el curso de mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas finales en mi estudio personal, rodeada de las pinturas que he creado y los libros que he devorado en estos años de renacimiento, puedo afirmar con certeza absoluta que aquella traición fue, paradójicamente, el regalo más valioso que la vida me pudo haber dado. Mi libro, Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir, se convirtió en un éxito inesperado. No porque fuera una historia extraordinaria, sino precisamente porque era una historia ordinaria que muchas mujeres estaban viviendo en silencio. Recibí miles de cartas de mujeres de todas las edades que habían encontrado en mi experiencia el valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso familiar, financiero o emocional. Una de esas cartas que guardo con especial cariño vino de una mujer de 82 años de edad en México que escribió: Rosa, después de leer tu libro finalmente tuve el valor de decirle a mi hijo que no podía seguir pagando sus deudas de juego. Pensé que era demasiado vieja para cambiar mi vida, pero a los 82 años, finalmente aprendí a decir que no. Gracias por mostrarme que la edad es solo un número cuando se trata de recuperar nuestra dignidad. El centro de apoyo donde comencé como voluntaria me ofreció un puesto de tiempo completo como consejera. A los 74 años, tengo una carrera profesional por primera vez en mi vida, ayudando a otras mujeres a navegar situaciones familiares complicadas y a recuperar su poder personal. Cada día me levanto con un propósito claro, y esa sensación de utilidad y contribución ha sido más rejuvenecedora que cualquier tratamiento de belleza. Mónica y yo hemos construido una relación completamente nueva sobre los cimientos de respeto mutuo
y límites saludables. Nuestros almuerzos mensuales se convirtieron en cenas semanales y eventualmente ella se convirtió en una de mis amigas más cercanas. No la amiga que una madre tiene en una hija por obligación familiar, sino la amiga genuina que una mujer adulta elige tener en otra mujer adulta que respeta y admira. El año pasado, Mónica terminó su carrera en contabilidad y abrió su propia pequeña firma. Me pidió que fuera su primera clienta, no por caridad familiar, sino porque confiaba en mi capacidad para juzgar la calidad de su trabajo profesional. Manejar mis finanzas se convirtió en una colaboración profesional que fortalece nuestra relación personal en lugar de complicarla. Hace 6 meses, por primera vez desde el divorcio, Mónica comenzó una nueva relación sentimental. Víctor es un hombre divorciado de su edad, con hijos propios, que trabaja como maestro de escuela primaria. Lo que más me impresiona de él no es que trate bien a Mónica, sino que Mónica se comporta como una persona completamente diferente cuando está con él. Es considerada, generosa sin ser servil, y mantiene su independencia emocional y financiera intacta. Mamá, aprendí que una relación sana no es aquella donde 2 personas se necesitan desesperadamente, sino donde 2 personas completas eligen compartir sus vidas completas, me dijo durante una de nuestras cenas recientes. Esas palabras me llenaron de más orgullo maternal que cualquier logro académico o profesional que hubiera alcanzado en el pasado. Carlos, sorprendentemente, se convirtió en una presencia ocasional pero positiva en nuestras vidas. Después de completar los pagos de restitución, continuó enviándome tarjetas de cumpleaños y Navidad con notas personales que mostraban un crecimiento genuino. Se casó nuevamente hace 2 años con una mujer que parece haber traído equilibrio y madurez a su vida. En su tarjeta de Navidad más reciente, escribió: Rosa, sé que nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero quiero que sepas que la lección que me enseñaste cambió no solo mi relación con el dinero, sino mi relación con la honestidad en general. Soy un mejor esposo, un mejor empleado y una mejor persona porque me obligaste a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mi salud se ha mantenido excelente, algo que atribuyo tanto a la actividad física regular como al bienestar emocional que viene de vivir según mis propios términos. A los 74 años, camino 5 kilómetros diarios. Tomo clases de yoga. Y he comenzado a pequeñas a aprender italiano porque siempre quise visitar Toscana. Y quiero hacerlo hablando el idioma local. Financieramente, mi situación es mejor de lo que nunca imaginé posible. Las propiedades que mi esposo dejó han aumentado significativamente en valor. Mis inversiones han crecido constantemente. Y los ingresos de mi libro y mi trabajo profesional me han dado una independencia económica que me permite ser generosa sin ser vulnerable. He comenzado una fundación pequeña pero efectiva que ayuda a mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. No solo proporcionamos apoyo legal y financiero, sino también el tipo de apoyo emocional que yo hubiera necesitado durante mis momentos más oscuros. Ver a estas mujeres recuperar su poder y reconstruir sus vidas me recuerda constantemente por qué fue tan importante mantenerme firme durante mi propia batalla. El apartamento que compré como refugio temporal se ha convertido en mi hogar permanente. Lo he llenado de arte, libros, plantas y memorias de viajes que he tomado sola y disfrutado completamente. Es un espacio que refleja exactamente quién soy ahora. Una mujer independiente, intelectualmente curiosa, emocionalmente estable y socialmente conectada por elección, en lugar de obligación. Si pudiera ibas a hablar con la Rosa de hace 5 años,
la mujer quebrada que encontró esos estados de cuenta bancarios en la mañana de su cumpleaños, le diría esto. El dolor que estás sintiendo ahora es el dolor del nacimiento. Estás dando a luz a la mujer que siempre debiste haber sido, pero que nunca te permitiste ser. Myanmar va a ser difícil, va a ser aterrador, y va a requerir más coraje del que crees que tienes. Pero del otro lado de este dolor te espera una vida más rica, más auténtica y más satisfactoria de la que jamás soñaste posible. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi ciudad adoptiva y me preparo para una cena con amigas que he conocido en estos años de autodescubrimiento, puedo decir sin reservas que estos han sido los mejores años de mi vida. No porque hayan sido los más fáciles, sino porque han sido los más verdaderos. A los 74 años, finalmente aprendí la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. Y nunca eres demasiado vieja para exigir el respeto que mereces. Y esa lección, queridos lectores, no tiene precio.